17:48, bueno, el tiempo se nos voló, la verdad. Está con nosotros Manuel Martínez, coordinador del Pacto por la Niñez y Adolescencia. Estamos cumpliendo 30 años de la Declaración por los Derechos de la Niñez y Adolescencia que vive en el Ecuador. ¿Cuál es la realidad del sector en estos momentos? Manuel, qué gusto verte a los tiempos. Igual, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Sí, hoy se cumple exactamente 30 años de la aprobación por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y claro, para quienes trabajamos en este tema, 30 años implica un buen periodo como para reflexionar sobre la situación actual, ver qué ha hecho el país con relación a este compromiso que asumió el Ecuador hace 30 años, porque en el fondo es eso, ¿no? O sea, hace 30 años el Estado ecuatoriano asumió un compromiso con los niños, ofreció de acuerdo a los términos de la convención que hará todo lo posible, tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos de los niños. Entonces, claro, han pasado 10 gobiernos, muchos asambleístas, muchos alcaldes, muchos ministros, muchas autoridades, y claro, es difícil dar una visión como en conjunto, porque entre tantos gobiernos, situaciones de crisis política y económica, no es tan fácil hacer una única reflexión sobre lo que ha pasado. Lo que sí podemos decir, para ser muy objetivos y claros en las cosas, es que en algunos temas, evidentemente, el país ha cambiado y para bien de los niños. Por ejemplo, todo lo que ha implicado el acceso de los niños a la educación. Eso es importante, en la educación básica, casi universalizado el acceso. El otro tema importante tiene que ver con los servicios de salud, que también hay un mejoramiento importante. Hay cambios, por ejemplo, incluso legislativos importantes, por ejemplo, este último de ya prohibir el matrimonio a menores de 18 años. O sea, hay cosas que evidentemente el Ecuador ha hecho, ha bajado la mortalidad infantil de manera importante, por ejemplo, también en los últimos años. El tema es que ya un poco más desde los derechos humanos y desde el compromiso que asume un Estado frente a la Convención, uno más bien, pongámoslo así, tiene que fijarse en dónde están esas grandes brechas, deficiencias, que el Estado ecuatoriano, nosotros como sociedad, no hemos cumplido como corresponde. Tema de desnutrición infantil, por ejemplo. Exacto, entonces ese, por ejemplo, es gravísimo tanto por el número, pero por la significación que eso tiene para los niños. O sea, si los científicos te dicen que la desnutrición crónica tiene impactos en la vida de los niños para toda la vida, porque está impidiendo un buen crecimiento de su cuerpo, de su cerebro, y que eso sabes que 1 de cada 5 niños del Ecuador va a tener ese problema, es realmente un escándalo, porque no es cualquier cosa la desnutrición crónica. Y lo más grave es el tema que esto se concentra en zonas pobres, rurales, indígenas del Ecuador. Entonces ahí ya no solo es un tema de ver el dato general, sino poder saber que hay provincias como Chimborazo, donde ya la desnutrición crónica alcanza unos niveles altísimos, entonces son niños indígenas los que están viviendo y padeciendo esa cuestión. Entonces su futuro está totalmente complicado en ese sentido. Después está, por ejemplo, el embarazo adolescente, que igual, por ejemplo, eso también es un drama, ¿no? Es un drama y es una vergüenza, porque hace poco la Asamblea Nacional tuvo la oportunidad de despenalizar el aborto en caso de violación, especialmente con niñas. No lo hizo por consideraciones políticas, electorales, religiosas, y nadie pensó en las niñas. Lo que significa para una niña de 10, 11, 12, 13, 14 años que ha sido violada, ultrajada, así en lo más profundo de su ser, y decirle, tienes que ser madre, con todas las complicaciones que están a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, si quiere abortar, pero lo tiene que hacer en condiciones absolutamente deficientes que ponen en riesgo su vida. El otro grave problema que estamos viendo ahora son dos: el de pobreza. Entonces estamos viviendo una situación complicada aquí en el Ecuador, y claramente los datos demuestran uno que es un concepto que es bien interesante y que tiene que ser discutido a profundidad, es la infantilización de la pobreza. Entonces resulta que sobre quién recae con mayor fuerza
una crisis económica, una mala distribución de los recursos, políticas de austeridad son los niños. Y sobre eso se concentra el tema de la pobreza. Igual, ¿dónde hay más pobreza? Niñez indígena. ¿Sí? Ujú. Y ahí también está el tema del trabajo infantil. Igual, comienza nuevamente a crecer el trabajo infantil, concentrado igual en sectores rurales, indígenas, Ujú. y entonces esa relación pobreza, trabajo infantil está ahí presente. Ujú. El otro grave problema que en su momento realmente logró conquistar un poco la atención aquí del país es el tema de las violencias contra los niños. Claro. La física, la psicológica, la sexual, y hasta ahora no logramos apreciar con claridad de que el Estado ecuatoriano, y ahí sí es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los que tienen una inmensa deuda con los niños. O sea, hay impunidad, manejos equivocados de lo que significa enfrentar un problema de esta magnitud, hay revictimización de las víctimas, y claro, los procesos siguen. Y uno no siente que el Ecuador, a pesar de la indignación que eso generó en su momento, hemos logrado cambiar de manera significativa lo que significa el tema de la violencia. Otro tema que también hay que decirlo, que es conmovedor también, es lo que es la migración venezolana. Entonces, los datos más o menos, Sí. se han venido 500,000 venezolanos, se entiende que hay más o menos 100,000 niños que están aquí, y muchos de esos son menores no acompañados, como se dice, o adolescentes no acompañados, que uno no sabe con exactitud, por ejemplo, su derecho a la educación, a la salud, al bienestar, a ser protegidos, y más bien vemos un tema de mucha mendicidad, de xenofobia que también se ha ido desarrollando en contra de los... Y claro, son los niños, y hay un ejemplo que salió hace poco de esa escuela donde un niño de 5 años venezolano es agredido por otros compañeros. Claro, son niños los dos, pero, o sea, ¿qué hay detrás de los niños que agreden y qué hay también detrás del niño migrante, ¿no? Bueno, y así podríamos hablar. Aquí tenemos todo el tema de lo que se llama la justicia juvenil penal, enfoque restaurativo. Ujú. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? ¿Cómo funciona la justicia? ¿Realmente tiene una orientación adecuada? ¿Tenemos o no una administración de justicia especializada en niños para tratar de enfrentar este conjunto de problemas? Y quizás, así, bueno, ya que me he alargado un poquito, es Y está bien porque... la responsabilidad del gobierno central y la responsabilidad de los gobiernos locales. Ajá. O Ahora, Manuel, en resumen, ya. porque el tiempo se nos va O sea, agotando. sí, así pasa veo. el año, ¿no? El tema, porque tú dices bien, 30 años ya. Ha dado resultados las políticas porque se ha legislado sobre el tema, pero no sé hasta qué punto se ha cumplido esa legislación, se ha puesto en vigencia o hace falta más políticas públicas. Y ahí te pregunto, ¿ha pasado el año el tema o sigue la deuda? Bueno, ahí tendríamos mucha mayor presencia. otro programa Ahí para tenemos unos contar 2 minutitos nada más. toda la historia, pero claro, ahorita sí, tratando de ser muy específico, el Ecuador necesita una política nacional sobre niñez y adolescencia. Ya. O sea, los 6 millones de niños que hay en el Ecuador necesitan que el país se enfoque en ellos y les ofrezca un presente y un futuro de dignidad, de libertad, que puedan desarrollarse adecuadamente. Hay un mandato constitucional que es el Sistema Nacional Centralizado de Protección Integral. Ese sistema no está funcionando o no existe. Ha sido desmantelado, destruido. Hay que reconstituir ese sistema de protección. Necesitamos una administración de justicia especializada. Y una cosa que incluso en estos momentos es importante es cómo resguardar la inversión social en niñez. Porque con estos temas de la austeridad y estas políticas fiscales y todas sociales, hay más bien un direccionamiento a lo que son las políticas asistenciales antes que propiamente generar políticas universales que ayuden a las cuestiones. Del otro, que así con esto termino, es cómo lograr fortalecer la participación de los niños. Uh-huh. Por ejemplo, ahora se acaba de dar este caso que es realmente interesante de analizar, que es de la niña Saraguro, que en la presidencia hace una demanda directa al presidente de la República. Y claro, ese es el derecho a la expresión, a la posibilidad de participar, a decir libremente ciertas cosas, producto de lo que escuchó en su casa, de lo que ella ve, las noticias. Entonces, ¿cómo lograr que la voz de los niños
en sus barrios, en sus comunidades, en su escuela, en la alcaldía, que son espacios los más cercanos. Y claro, algunos niños ya que son más líderes participen incluso en términos nacionales. Pero claro, van a la presidencia, dicen una cosa y esto genera una especie de reacción inadecuada a la presidencia de la República. Y la propia respuesta del mandatario es... Exacto, entonces uno dice, a ver, que entonces claro, hasta se preocupan entonces lo que puede decir un niño, ¿no? Porque puede decir sus verdades con su propia voz, lo que le dicta el corazón. Y claro, dice una cosa como esta y la reacción no es la adecuada de un mandatario, ¿no? Entonces, estos son como los temas que queremos impulsar hacia el futuro. Ahí me acaban también de contar que en la asamblea, hoy también estuvieron los niños ahí, entonces ya se ha aprobado una resolución que de alguna manera recoge lo que han dicho los niños que han estado 2 días anteriormente aquí en Quito, y es eso, no a la violencia, buena educación, protéjanme de las drogas. O sea, queremos un mundo distinto para crecer en libertad, en seguridad y en dignidad. Correcto. Gracias a Manuel Martínez. Bueno, el tiempo se nos agotó y claro, como siempre, este mensaje de Manuel para que todos nosotros como sociedad continuemos trabajando por los niños y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias. Manuel Martínez es coordinador del Pacto por la Niñez y Adolescencia. Con esto terminamos. Les invitamos a que nos acompañen mañana a las 6 en punto en la primera emisión de Punto Noticias. Hasta mañana, amigos. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias.